Hoy en Detrás de esa mujer, un espacio donde descubrimos las historias que no siempre se cuentan. Mi amor, yo soy medallista olímpica, ¿a ti qué te pasa? Hoy nos encontramos con una extraordinaria mujer, Yaima Ortiz. Feliz de estar acá, gracias por la invitación. Oye, qué lindo que nos aplaudan, que nos aplaudamos nosotras mismas, ¿cierto? Así mismo. Como nos merecemos. Gracias por acompañarnos, Yaima. Como yo te venía contando antes del programa, a mí me gusta empezar con la pregunta ícono de Detrás de esa mujer. ¿Quién es Yaima? ¿Cómo fue su niñez? Bueno, mi niñez, yo nací en La Habana, Cuba, y soy hija de padres deportistas, entonces mis primeras inclinaciones fueron completamente dirigidas hacia el deporte. Nací prácticamente en una cancha. Y nada, entre deporte, pelotas, tuve una niñez muy bonita porque recuerdo que mi familia éramos extremadamente unidos. Y eso a veces es una de las cosas que uno vuelve a la nostalgia, ¿verdad? Y nada, empecé en el equipo nacional a los 17 años en el equipo nacional de cadetes, ya después de haber pasado por la EIDE y todos estos requerimientos que conlleva ser un atleta de alto rendimiento. Y ahí fue donde tuve por primera vez mi primera medalla olímpica, que es... Bueno, entre las Olimpiadas y los Panamericanos del 2006 realmente no sé cuál de los dos fue muy importante, pero creo que el deporte marcó mi vida y lo marcó desde el vientre de mi madre, porque imagínate venir de una familia completamente deportiva. Y sí, esa soy yo, una atleta empedernida. Yaima, increíble, pero estás muy adelante. Vamos a ir un poco más en ese proceso de cómo te creas, cómo te formas. Claro. ¿Qué pasas para llegar a esa medalla olímpica o a esa Bueno, medalla? El camino es largo, lleno de sacrificios, de realmente, primeramente tienes que sentirte identificado, ¿verdad? Que fue mi caso. Y nada, empezamos en la Escuela de Iniciación Deportiva Escolar, a la que llamaban EIDE en aquel entonces, no sé si todavía existe. Y ahí estuve alrededor de 4 o 5 años. Después fui parte de la preselección nacional cadete, donde entrenábamos arduamente. Yo recuerdo que viajábamos muchísimo y yo le decía a mami, estoy viajando por toda la isla y solamente tengo 10 años. Dice, esto es parte del proceso. Entonces de ahí fui seleccionada para la preselección nacional y igual, siempre estás, tú sabes, de viaje, de los cadetes empiezas a viajar alrededor de los 12 años y ya después, si tienes la bendición de ser parte del equipo nacional, pues empiezas a entrenar con la preselección nacional de Cuba. Pero todo empieza así, desde los 7 años uno empieza a practicar el deporte en sí. Y ya después, a medida que ven que tu desarrollo es diferente al de muchos nenes que tienes esa capacidad de poder alcanzar, estar en un equipo nacional o te ven potencial, pues pasas de una escuela hacia la otra. Yaima, ¿qué deporte practicabas? Yo practicaba voleibol. El voleibol marcó mi vida para siempre. Tú te formas, entrenas, ¿cómo es ese proceso? O sea, ¿qué sacrificios tienes tú que hacer? Porque me dices que a los 10 años estás viajando por toda la isla, y además de todo, es en Cuba. La vida de un atleta es extremadamente sacrificada. Te pierdes los cumpleaños porque siempre estás entrenando. Te pierdes el estar con tus amigos, el estar con tu familia. Pero a la misma vez creas no reemplazar, porque ¿sabes? La familia que Dios nos dio, que nos da papá Dios, esa es la nuestra, pero te da la opción de forjar otra, ¿verdad? Porque uno pasa inclusive mucho más tiempo con los compañeros de equipo que con su propia familia. Entonces, imagínate lo que es vivir por más de 20 años solo prácticamente entre mujeres. O sea, ya tú sabes como la dinámica entre las mujeres. Y realmente es complicado. A veces da mucha nostalgia porque mis tías me decían, pero Yami, no te veo, pero qué orgullo poderte ver en la televisión. Entonces creo que es una mezcla, ¿verdad? Es verdad que es muy sacrificado, pero a la misma vez, qué bonito el poder haber vivido eso, a pesar de las vicisitudes, a pesar de todas las situaciones que vivíamos en Cuba en aquel entonces. Eso no, todo el mundo lo conoce, pero era esa sensación de decir, oye, estoy en un equipo tan grande, porque todos sabemos, y no es un secreto para nadie, que el equipo nacional de Cuba era uno de los mejores equipos del mundo por muchos años. Entonces, el anhelo de cada persona, de cada atleta que practicaba voleibol,
era llegar a ser parte de las Morenas del Caribe. Y eso creo que el sacrificio que hice fue un muy buen pago, porque solamente el entrenar con ellas, yo recuerdo que muchas veces, porque no nos dejaban entrar a la cancha cuando ellas estaban practicando, y nosotras nos parábamos así, las juveniles o las cadetes, nos parábamos en la ventana y las veíamos entrenar. Y yo decía, Dios mío, un día yo quiero estar ahí, yo quiero entrenar con Mireya Luis, con Rela Torre, con Marta, con todo ese equipo de grandes que tuvieron 3 medallas de oro olímpico, que eso no ha alcanzado prácticamente nadie en el deporte. Entonces creo que fue una etapa llena de sacrificios, mucho llanto, porque tuvimos, imagínate, dolorosa, porque en mi caso tuve muchísimas lesiones, pero a la misma vez el voleibol me dio esa fortaleza, esa resiliencia, esa disciplina, y me ha convertido, que lo aplico hoy, pero de eso vamos a hablar más adelante, a mi vida actual. ¿Llegaste a ser una de las Morenas del Caribe? Sí, claro, por eso tengo la medalla olímpica. ¿Qué sentía Yaima cuando recibía sus medallas olímpicas? Bueno, cuando recibí mi medalla olímpica, hay otra medalla que para mí tiene inclusive mucho más valor que la olimpiada, pero recibir la medalla olímpica es una mezcla de sentimientos, porque durante los Juegos Olímpicos de 2004, fueron los primeros Juegos Olímpicos que participé, yo me encontraba en muy buena forma deportiva, pero a la misma vez, producto de las lesiones, me dolían muchísimo las rodillas. Entonces un día jugaba bien, como una superdotada, y otro día no podía ni subir una rodilla, o sea, no podía ni dar un paso. Y eso creó como situaciones dentro del equipo, que fíjate que si me dolió, que aún yo sigo, o sea, esa es una herida que aún no he sanado completamente. Y sí, qué rico fue subirme al podio y decir, oye, por primera vez a esta corta edad tengo una medalla olímpica, que los medallistas olímpicos es el 0.0009 algo en el mundo. Qué orgullo, pero a la misma vez fue como no pude dar el máximo, no jugué como yo esperaba. Y es verdad que sentía como un tipo de satisfacción, pero a la misma vez de frustración. Pero es algo maravilloso, es algo que es para toda la vida, como todos los logros, y bendecida de formar parte de este pequeño grupo de personas en el mundo entero que pueden decir, o participé en unos Juegos Olímpicos y aún más, soy medallista olímpico. Yaima, de todo ese brillo de las medallas, del oro, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Cuál es la parte oscura de la historia? Realmente, si a mí me preguntan en el deporte, una parte oscura, yo creo que el deporte no tiene parte oscura. ¿Por qué? Porque el deporte, en mi opinión, es vida. El deporte te enseña tantas cosas y te prepara para tantas cosas. La única parte que no nos gusta en el deporte es cuando perdemos. Pero a la misma vez no es oscura, porque de cada pérdida uno, o sea, tienes nuevas enseñanzas y uno lo adoptas a la vida hoy. Oye, ¿por qué perdí? ¿Y qué fallé? ¿Qué me falló en el partido? ¿Qué me faltó? Esa es como, no lo llamaría la parte oscura, pienso que sería la parte que más nos duelen dentro del alto rendimiento, cuando pierdes. Situaciones en el equipo, en todos los equipos, donde creo que en todos los segmentos donde hay un grupo de personas, siempre pasan situaciones, eso es muy normal en la vida. Pero creo que el deporte en sí no tiene como parte oscura, es mi muy humilde opinión. En una parte anterior decías que había algo que no habías podido sanar, que era algo que había pasado durante tus juegos. ¿Qué es eso? Eso era que como producto de que no podía rendir, como todo el mundo estaba habituado a que yo rindiese en aquel momento, pues no dependía de mí, era que mis piernas no me daban. Y un día me sentía que no tenía dolor y el otro día sí tenía. Y muchas jugadoras empezaron como a cuestionar de que si era verdad o era mentira. ¿Ves? Pero hoy, ¿sabes? Las entiendo, porque todos somos seres humanos, reaccionamos de manera diferente, pensamos de manera diferente. Entonces creo que en ese momento no tenían la suficiente madurez para entender que era posible, ni el conocimiento, porque a veces decimos muchas cosas, pero no tenemos el conocimiento, porque no tenemos el conocimiento. Entonces, creo que fue por eso, creo que fue por parte de madurez, por parte de la frustración de que podíamos haber ganado una medalla de oro, ¿verdad? A lo mejor si yo no me hubiese lesionado. Entonces creo que todo eso creó esto como que sí, le dolía un día, pero otro día no le dolía, pero creo que forma parte de no creo que haya maldad detrás de ese sentimiento, porque el perder una medalla olímpica de oro, eso duele, eso sí es doloroso.
Yaima, ¿qué pasa después de tu medalla olímpica? ¿Qué pasa con tu vida? ¿Qué continúa con Yadima de ahí para allá? Bueno, después de la medalla olímpica estoy otros 4 años con la selección y voy a mis segundos Juegos Olímpicos, que estábamos súper bien y mira, ahí viene el dolor. Ese fue un año que nosotros estábamos fuera de serie y le habíamos ganado a los Estados Unidos el año entero en la Norseca en todas las competiciones y perdimos el pase a la medalla con Estados Unidos en los Juegos Olímpicos. Y ahí sí se desboronó el equipo por completo. Después de eso me retiré del equipo nacional y dije, bueno, como tengo estas situaciones físicas, pues creo que aproximadamente podré jugar 2 o 3 años más porque quería jugar profesional. Pido la baja, en aquel entonces como, no sé si estás al tanto, no creo, porque esas son cosas muy internas del deporte en la isla, y me dicen, tú no puedes jugar profesional porque tienes que estar 2 años sin jugar. Espera Yaima, y no solamente Yaima, muchos jugadores que se iban de la selección nacional en aquel entonces, 2 años sin jugar. En esa etapa me modelé con Rubén Campos en Chile, etc. Y nada, vuelvo a las canchas y empiezo a jugar profesional, súper bien, estaba tan bien, creo que era más el cuidado, no sé. ¿Tu disciplina la seguiste? Completamente, seguía jugando voleibol, pero profesionalmente. Y recuerdo que estaba jugando tan bien y estaba yo creo que en uno de los mejores momentos de mi carrera deportiva y me falla en la rodilla. Voy a Italia y mi médico personal me dice, Yay, si quieres seguir caminando sin prótesis por un largo periodo tienes que parar de jugar. Y eso fue, no te puedo explicar, doloroso, frustrante, y caí en depresión porque yo no esperaba parar de jugar en ese momento. Y estuve en cama aproximadamente sin saber qué hacer, recuerdo que fueron como 3 meses. Que decía, bueno, ¿y ahora qué? Porque a veces uno se va planificando para cuando vas a dejar tu carrera, cómo va a ser la transición. Pero fue de momento y realmente no me lo esperaba porque, como te dije anteriormente, estaba en la mejor etapa de mi carrera deportiva. Y fue muy duro, pero de todos nos reponemos, ¿no? ¿Qué te da la fuerza a ti para levantarte de esa cama y decir, ok, ya no es el deporte, voy a seguir por otro camino? ¿Y qué camino coges? Bueno, estaba viviendo, cuando aquello estaba, el último año que jugué fue en Estambul y ahí conocí a mi esposo, que es diseñador, y él me empieza a decir, oye, vamos a la oficina, él diseña yates. Y ahora vamos a ver los muebles que tengo que comprar para el barco, y ahora vamos a ver las luces. Y yo dije, ay, esto a mí me gusta, esto a mí me despierta interés. Y ahí empecé a trabajar en la compañía con él y se me empezó a abrir, ¿sabes? Como cuando se te abren las puertas y se te abre toda esta creatividad. Y fue mi primera vez dentro del mundo creativo, la verdad, trabajando con él y salí de la depresión, gracias a Dios. Pero es como le digo a mis amigas que también han pasado por eso, uno tiene que vivirlo. Las transiciones tienes que vivirlo, tienes que aceptarlo, que estás pasando por una transición y vivir esa etapa, ¿verdad? Si tienes personas que te apoyan, es aún mejor, se te hace más fácil el camino. Pero siempre va a ser duro, siempre va a ser doloroso y difícil. Yaima, ¿qué le dirías tú hoy día a esa Yaima que estaba frustrada y que no tenía ganas de seguir? Le diría, no tengas miedo, es una etapa, la vas a pasar y el deporte no es para siempre, casi nada es para siempre. Levántate, aprende, emprende y continúa viviendo. ¿Cuál es tu mensaje de resiliencia para todas estas mujeres que nos están escuchando hoy? Como te decía anteriormente, yo pienso que cada ser humano, estamos hablando de las mujeres porque somos nosotras las que lidiamos con tantas cosas constantemente y a veces es una sobrecarga que las personas, a veces el hombre es egoísta en algunos instantes y no nos entienden. Todos pasamos, como te decía, por transiciones. Que no se asusten, como decía anteriormente, sean valientes, todas somos unas campeonas porque ya el hecho de nacer mujer nos hace campeonas. Entonces busquen cuando estén pasando por esta transición, busquen ayuda, lean, refúgiense en amigos de verdad,
en gente que les sumen, que las cojan del brazo y digan, oye, yo creo que por aquí puedes ir, mira, no te sientas mal hoy, que te dé un abrazo, inclusive, porque muchas veces nos sentimos hasta solas en el periodo de transición. Y creo que una de las cosas más importantes es eso, que lo reconozcan, que vivan el proceso, que busquen esa ayuda que es necesaria, porque a veces no puedes lidiar con todas esas cosas solas. Y que sigan adelante, no tengan miedo, la vida es maravillosa y nosotros somos valientes, somos capaces de lidiar, digo y repito una vez más, con muchísimas cosas a la vez. Y eso, sean valientes, acepten su proceso, vívanlo y lleguen a su nuevo propósito. Qué mensaje tan bonito le dejas tú a las mujeres, pero antes de irnos vamos a entrar en mi parte favorita para dejar un poco más de ti y son las 10 preguntas rápidas. Ay, mi madre. ¿Qué es eso que más te duele y aún no has soltado? La pérdida de algunas personas importantes en mi vida. ¿En qué momento dejaste de pedir permiso? Desde que soy completamente independiente. ¿Qué parte de ti asusta a los demás? Ay, no sé, fíjate, puede ser mi tamaño. ¿A quién tuviste que dejar atrás para convertirte en quien eres hoy? ¿A quién esa está dura? Creo que, bueno, a la niña que tenía presiones, porque mis padres, como eran jugadores de tan alto nivel, pues siempre tuve esa presión de que tiene que ser buena, tiene que ser buena. O sea, esa niña con miedos. ¿Qué es lo que más defiendes aunque te cueste todo? Mi familia. ¿Cuál ha sido tu mayor contradicción? Ay, ser demasiado noble. Yo quisiera cambiar eso. No lo cambies. ¿Qué aprendiste del amor que nadie te enseñó? Que es incondicional. ¿Qué verdad te cambió la vida? Aceptar que mi padrastro no era tan bueno como pensaba. ¿Qué versión tuya ya no vuelve nunca más? Esa, no quiero sentir más miedos y quiero expresar siempre lo que soy y decir lo que pienso. ¿Qué estás dispuesta a perder para ser quien quieres ser? Nada, porque yo siempre voy a ser quien quiero ser en mi mejor versión sin perder absolutamente nada. Yaima, muchas gracias por el tiempo que dedicaste hoy a este espacio, por las enseñanzas, por tu historia y por todo lo que nos dejas para detrás de esa mujer hoy. Gracias a ti, Maggie. Muchísimas gracias por la invitación. Y a ustedes recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, que las vamos a dejar para que nos sigan. Y nos vemos en otro capítulo de Detrás de esa mujer el próximo jueves. Gracias, mi amor. Este episodio es patrocinado por National Research Centers.